Está amaneciendo en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Totoras. Vinimos a la fábrica Ascenso. Puertas de vidrio, andá que yo ya le avisé de venir. ¿Esa puerta que está ahí? Sí, esa es. Sí. Bueno, José, te damos la bienvenida a nuestra Gracias. empresa, a la fábrica de Sensor Automatización Agrícola en la localidad de Totoras. Bueno, sería la entrada principal. Cuando nuestros clientes entran, se encuentran con este showroom en el cual mostramos todas las pantallas y las diferentes industrias a las cuales nosotros les proveemos. Lo primero que se puede ver acá son pantallas para lo que es transporte, colectivos. Esta no la había visto nunca. Exacto, nosotros también le fabricamos a ellos. Por ahí no es lo más visible de la empresa, porque lo agrícola tiene un poco más de Te difusión. llegó un mensaje. Pero, ¿viste? Y bueno, después... Sí, porque uno está en esto del agro y... Claro, exacto, ¿viste? Por ahí es lo que más se ve, el piloto automático, No presta la atención. pantalla, Claro. pero también estamos en esto. Además, se hace todo el cableado de lo que son los equipos de transporte. Después tenemos este sistema que es para el transporte de cargas, que también es un control remoto para poder manejar los equipos a distancia. Bueno, después ya nos vamos a pantalla de piloto automático, pulverización, bueno, algunos equipos que están directamente para empresas como Montecor. Y bueno, después tenemos acá también algo para un sistema de una empresa que se llama Valle, que hace lo que es recolección de residuos. A 220 volts, dice. Exacto. Que labura con... Sí. Tiene la posibilidad de hacerlo así, a ese voltaje. Y después tenemos un monitor de rendimiento, que es esto acá. Y bueno, después ya lo más tradicional, que son las coderas, Claro. para lo que era Basal y Don Roque, que bueno, seguimos trabajando con ellos. Sí, esta es la más vieja, digamos, el modelo más viejo. El modelo más viejo que tenemos. Y después ya pasamos a algo un poco más... Esta no la había visto nunca. Exacto. ¿En qué equipo viene? Esta es un prototipo que nosotros tenemos para mostrarle a los clientes que puede ser de... Ah, y esta es la que se usa, digamos... Exacto, esta es la estándar de la Basali 7500. Claro, la cosechadora que te contaba del vecino que quiere un piloto tiene... Tiene piloto y lo quiere el kit para pasarlo al tractor. Bueno, espectacular, la verdad que me estoy enterando acá que hay varios productos que... Sí, que por ahí no se ven Claro. tan visibles, pero... Si querés, grabamos alguna cosita. Dale, pasamos. ¿Qué tal? Hacemos un tour. Sí. Yo no voy a hablar mucho porque estoy bastante afónico, todavía no me puedo componer, así que... Buen día, ¿cómo le va? Bueno, mira, esta sería la parte de puesta en marcha, o sea, sería como la última parte del proceso de producción. Acá se hace todo lo que es control de calidad y el primer funcionamiento del equipo. Sería donde termina el proceso de producción. Hay buena música, ¿eh? Sí. Siempre. Cada galpón tiene su música y su estilo. Sí, claro, sí, entiendo. Sí. Bueno, esta parte de acá es de ensamble de fichas y cableados, sobre todo. Ajá. Por ahí es más, lo que más se va a ver es eso. Y en la parte de arriba, que es la parte que está cerrada, digamos, es donde se hace todo el ensamblado de plaquetas. Bueno, que ahí necesita estar más aislado por el tema de los componentes que se producen. Claro. Así que ahí, bueno, no te lo podemos mostrar. No, está bien. Y después... Sí, bueno, ellos están. Buen día. Buen día. Sí, bueno, la hermana de ella mismo. Hola, buen día. Esta es una parte de vainado, acá se colocan los cables dentro de las protecciones. Es más que nada lo que hacen los chicos en esta zona. Y después tenemos control de calidad, las oficinas, la parte de taller, donde se hace todo
lo que sería chapa y mecánica. Claro, la parte de los cerrajes, digamos. Exacto. Gabinetes y esas cosas. Gabinetes, todo eso se fabrica acá. Y después tenemos en esta parte de acá lo que es todo el corte de los cables. Hola, buen día. Bien, ¿vos? Y ya nos vamos hasta la última parte, que es donde está el sector de ingeniería. Es una parte relativamente nueva de la empresa, que es esto acá. Claro, todo lo que es software, digamos. Exacto, acá se hace todo el diseño de software, todo eso. Y bueno, ya después de aquella parte final, ya es todo depósito. Ah, Ahí ya bárbaro. viene toda la Bueno, hemos hecho una linda recorrida. todo chiquitito. ¿Te queda algo para mostrar? No, creo que esto es todo. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Y ya que estamos acá en Totora, vamos a hacer un poco de turismo rural. ¿Qué les parece, gente? Déjenme en los comentarios si les gusta esta faceta del canal del turismo rural. Estamos en la ciudad de Totora, provincia de Santa Fe. El municipio argentino de Totora se encuentra en la provincia de Santa Fe, fundada en 1875 por Julián Bustinza. Totora era la estación del ferrocarril Belgrano, declarada ciudad el 22 de agosto de 1985. Ubicada a 163 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 52 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rosario. Fue declarada en 1965 Capital Nacional de la Leche y sede de la Fiesta Nacional de la Leche. No nos acompaña un poco el clima, se nubló. Vieron que al principio había... tocó una campanada. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? La iglesia que mirábamos recién. Ahí me estoy dando cuenta que las calles de la plaza principal están con los puntos cardinales, las calles internas. Y algo que me llamó la atención, que no se ve siempre, es que en la esquina hay espejos. Si lo voy a mostrar porque me pareció muy curioso. Déjenme en los comentarios si en sus pueblos también hay espejos en la esquina. El edificio municipal, o sea, la municipalidad de acá, de Totora, y sus diagonales. La verdad que es muy lindo el pueblito. Seguimos el tour por Totora. Creo que por acá está el Museo de la Ciudad. Vamos a probar la funcionalidad del espejo. Impresionante. Eso es algo para adoptar en la mayoría de los municipios porque es muy útil. Uno llega a la esquina y ve si viene alguien del otro lado. La recorrida en Totora nos decidimos a venir a tomar un cafecito a la vieja esquina, pero está cerrado, se alquila el local, así que no va a poder ser. Nos estamos retirando. La verdad que nos atendieron de 10, excelente, en tiempo y forma. Pulgar para arriba para sensor. Encontraron que el problema era una soldadura del circuito. No tuve que abonar nada. Así que bueno, habrá que probarlo después a ver si todo está ok. Nos vemos en Tibur City.
Ya estamos de regreso en Tibur City. Vamos a... Recién conecté, enchufé la pantalla, conecté la batería. Y se hizo la luz. No va a agarrar señal, por supuesto, porque estamos dentro del galpón, pero un buen comienzo. Discúlpenme si los tengo cansado con esta voz de afonía, pero la verdad que no se me pasa mal y no quería dejar de grabar los videos. Pero para poner marcha de dinosaurio tengo que apagar el piloto. Ya que está, vamos a cambiar para girasolero y maicero. Ahí está. Dinosaurio, falta poco para andar. En unos días salimos al ruedo. Bueno amigos y amigas, aquí estamos. Ya volvimos de Totora. Probamos la pantalla, salió funcionando todo bien. La verdad que excelente labor ahí en Sensor, excelente atención, porque las cosas cuando van mal hay que decirla, pero cuando van bien también hay que decirla. No me acuerdo si lo dije antes, no nos cobraron nada, era una falla en una soldadura en el circuito impreso, así que bueno, y de paso les quiero mostrar un poco la gorrita del canal. Ya vamos a hacer un sorteo si les gusta. Bueno, ahora vine a ver un lote de maíz que tenemos que hacer. Traje el dron, así que le voy a hacer unas tomas con el dron antes de despedirnos. ¿Qué les parece? Oh, el desastre que hicieron las cotorras. Miren. Estas espiguitas que quedaron acá. Pero se comieron todo. Qué azul que está el cielo, che. Bueno, ya... Ahí le hice unas tomitas con el dron, miramos el maíz. En unos días me dieron el ok para meter máquina. Desde el corazón de Fortín Tiburcio, desde su característico mangrullo a la vera de la Ruta 65, les digo muchas gracias por acompañarnos en un nuevo video. Recuerden suscribirse si aún no lo hicieron, darle me gusta, compartir y nos vemos en el próximo. Un abrazo. En el canal de José hay